Israel en tiempos de guerra, vuelve la rutina de las mañanas sin días y de momentos enteros entre sirenas. Llega el tiempo a desatiempo, sin un futuro programado, de un presente incierto, con una paz que se siente densa entre los bombardeos. Son tiempos de guerra, son hoteles llenos de evacuados que han llegado desde las fronteras para quedarse meses sin vacaciones. Somos los que no sabemos cuándo volveremos a nuestra casa, los que tenemos una rutina de un no sé cuándo o qué va a pasar mañana. Son momentos entre comillas, con signos de interrogación sin respuesta, los que esperamos que vuelvan todos los secuestrados y que llegue el punto final de esta guerra. Creo que este escrito refleja mucho de lo que sienten tantos israelíes y estos que están, entre otras cosas, desplazados de sus hogares. Desde el 15 de octubre, nuestro querido amigo Roberto Hoffman no vive en su casa en el norte de Israel por la realidad que le toca vivir justamente esa frontera. Y justamente estando en Tel Aviv, en un hotel, hace pocos días, a 50 metros, bueno, explotó este dron que mandaron los hutíes. Querido Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Y ahí esperando, diría yo, un poco y un poco. Una espera larga, un parto, un embarazo muy largo, Roberto, y que me imagino tiene el desgaste, la incertidumbre y una guerra que también, ¿no? Lleva muchos meses. Llevamos 10 meses prácticamente y esto no se ve que va a terminar pronto. Nosotros, siendo bueno, vamos a decir que si terminamos en diciembre vamos a estar bien. Yo no pienso que termine en diciembre esto, porque así como se termina el sur, la frontera norte se va a calentar más y en este momento tenemos los hutíes por un lado y Irán por el otro. Es decir, está mucho más complejo que lo que empezó la guerra. Digamos que siempre Eh, ha sido Irán y que simplemente, como muy bien dijo el primer ministro en este sentido, es el cáncer y su metástasis, ¿no? Los brazos operativos de Irán. Irán es el pulpo y todos los brazos son los que nos tiran todos los regalos que se fabricaron en Irán, vamos a decirlo de esta forma, Uh-huh. para que se entienda más fácil. Roberto, Eh, ¿cómo se hace en lo personal? Estarás en contacto con miles de aquellos que han tenido que dejar sus hogares. ¿No volviste nunca en 9 meses? ¿No fuiste ni siquiera a ver cómo está tu casa? una sola vez fui hace cosa de un mes y medio atrás y es la primera vez en mi vida, mira, yo te comento algo, yo viví al lado de la frontera en Mizkabam, en Metula y ahora en Kiryat Shmona, son 8 kilómetros. Antes, digamos, Mizkabam y Metula, para que tengan una idea, el cerco del kibutz o de la ciudad es la frontera de Israel misma, ¿ok? Más cerca de Líbano no puedes estar. Uh-huh. Y viví bajo bombas 23 años. Mientras y tanto, el ejército israelí estuvo dentro, defendiendo y que no haya problemas como el que hubo en el sur, obviamente. Y, y aunque te parezca raro, y suena no muy bien, vivíamos dentro de una realidad en la cual estábamos entre bombas y bombas, pero como sabíamos que estábamos resguardados por nuestro ejército, vivíamos casi normal, dentro de la normalidad que se puede hablar de una guerra. Uh-huh. Hoy en día es diferente. Es diferente porque no estamos con una frontera. La frontera es el cielo. El cielo no tiene fronteras, es muy simple. Yo le tendría que agradecer hoy en día a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, a Europa e inclusive a Jordania, que en el ataque de Irán con los 300 cohetes hace unos meses atrás, nos ayudaron para parar el 98,8%.
pero 300 cohetes es una cosa y 3.000 es otra. O sea, no es que le tengo miedo a eso, pero digamos que fácil no va a haber nada. Y, y en el caso de que ocurra, vamos a tener no varios edificios con agujeros, sino vamos a dejar de tener edificios, que no es lo mismo. Quiero, Roberto, llevarte a lo que has dicho, porque es algo que también vengo pensando y quiero pensarlo contigo, que obviamente tienes esa experiencia y tienes el cuerpo puesto ahí. Dijiste, viví en la frontera con bombas permanentes que caían, era una cierta rutina. Me parece que el 7 de octubre lo que produjo internamente en Israel es una sensación de vulnerabilidad que no estaba instalada, a pesar de que siempre Israel era vulnerable. Lo digo en términos de algo más. Quiero llevarte a esto. Ujú. Bueno, hace pocos días, a 50 metros de tu hotel en Tel Aviv, no es algo nuevo. Bueno, hubo un dron nuevo en términos de lo que logró. Explotó, mató a una persona, hirió a algunos. Israel ha sabido de atentados y ha sabido de guerra desde su creación. Digo, en esto de haber salido la población de la frontera norte, haber tenido que ser evacuada o se evacuó, tiene que ver con el 7 de octubre y esa fragilidad que mostró el ejército y la sensación de que, bueno, entonces tenemos que ir a otro lado. Digo, porque algunos habitantes del sur están volviendo a vivir en el sur, incluso todavía sabiendo que jamás sigue de vez en cuando tirando los misiles que tira. Claro, Hezbollah tiene más poder, pero por otro lado, uno dice, ¿en qué difiere mucho lo que era cuando vivías ahí en la frontera con Metula? Así fue construido ese estado. Los lugares y los kibutzim estaban puestos en lugares claves para, bueno, de alguna manera poder controlar las fronteras o proteger las fronteras, poniendo el cuerpo y poniendo la vida siempre en riesgo. Digo, ¿en qué se diferencia esta situación cuando hay tantos que han sido movilizados, desplazados de sus hogares del norte al centro del país? Bueno, te voy a explicar. Hay dos cosas. Si me preguntas a mí si estoy de acuerdo que me hayan movilizado, te digo desde ya yo que no. He vivido muchas guerras bajo las bombas y nadie me movilizó. ¿Por qué nos movilizaron? Nos movilizaron, yo pienso, por dos razones. Una, porque el 7 de octubre lo que pasó fue de que es una sorpresa, un ataque de sorpresa. Si lo tomamos, lo quiero comparar con algo, me voy a la guerra del 73, que pasó lo mismo, nada más Ujú. que fue con la aviación. La diferencia fue que, bueno, 3.000 terroristas y 1.400 muertos en una sola mañana, digamos que como que te descuadra, no sabes dónde estás puesto. Ujú. Y entonces, yo me imagino que nuestro gobierno lo que hizo fue sacarnos del norte, por si de casualidad hacen lo mismo en el norte de Israel. Imagínate que Hezbollah, como dijiste vos bien antes, no es jamás. Y según lo que se supo a posteriori, teóricamente al mismo tiempo, cosa que gracias a Dios Hezbollah no hizo, entraron 3.000 en el sur y tenían que haber entrado 10.000 en el norte. Dios me libre y me guarde. O sea, la vulnerabilidad que vos decís es cierta. Yo acá me comparo inclusive con otra cosa que le pasó al mundo, con Estados Unidos mismo, con cuando Bin Laden tiró 2 aviones y reventó las Gemilas. Es lo mismo. Yo estuve en Nueva York justo en esos días y pasó lo mismo. La gente no sabe dónde está, no sabe dónde vino y dejó de ser Superman, que eso es una revista Ujú. de dibujitos animados, vamos a decirlo así. Y esa es la parte en donde el ejército de Israel se quiebra y empieza a ver cómo reanuda todo para poder hacer las cosas. En el limbo, lo primero que hace es saca a la gente. Ujú. La, Eso es pregu- lo que pasó. la pregunta del millón, Roberto. ¿Cuándo llega el momento de decirle a la gente vuelvan a casa? Digo, porque han pasado más de 9 meses y la pregunta es cuánto tiempo más se prolonga. Y es como, mira, voy a poner un ejemplo muy, muy distante, pero que sirve. Sí.
Aquí cuando se vivió el atentado a la AMIA, estamos hace pocos días recordando 30 años, comenzaron a ponerse los famosos pilotes en las instituciones. Correcto. ¿Cuántos Me sirven acuerdo. o no sirven? Es una pregunta que podemos otro día discutir, pero no importa. Alguien recuerdo que Cierto. preguntó cuándo va a llegar el momento en que alguien diga hay que levantarlos. Obviamente pasaron 30 años, nadie los levantó. Entonces la pregunta es, ¿cuándo llega el momento en el cual le digan a la población de Israel, a ti Roberto Hoffman, que estuviste años viviendo ahí en el límite con las bombas, con todo lo que vivieron, todos los que han vivido en Israel, bueno, señores, no cambió tanto, vuelvan a casa porque van a tener lo que tienen, un misil acá, otro misil allá, pero no tenemos otra realidad que la que tenemos, porque incluso Tel Aviv, por decirlo así, que parece para algunos psicológicamente otro país, es tan vulnerable, lo vimos, o puede ser tan vulnerable como tu casa en el norte. Digo, algo de eso, y la pregunta es, ¿cuándo se le dice a la gente hay que volver? ¿Hay alguna idea? Mira, sí, ideas hay muchas. El asunto es de que la mayoría de la gente que está movilizada, en el caso de Kiryat Shmona, donde yo vivo, Uh-huh. ¿sí? Hay un total de 22.000 personas en Kiryat Shmona, de las cuales 3.000 se han quedado. ¿Ok? El resto somos los que estamos acá, aquí o cerca de Tiberíades, es Uh-huh. decir, no están en el norte. Ahora bien, se hizo un censo no hace poco y preguntándole a la gente quiénes van a volver en el caso que el gobierno diga, bueno, vamos a poder de alguna forma contener a la gente de Hezbollah para que ustedes puedan volver a sus casas. El 15% de la población de Kiryat Shmona no vuelve. El Y te hablo de... 15% no Sí, vuelve. no vuelve. Y esos son los seguros. A esto tenés que agregarle el resto, porque toda ola es un tsunami, ¿no es cierto? Pero acá, ¿cuándo volvemos? Hay dos posibilidades. Una, que el gobierno diga, bueno, estamos preparados a recibirlos o, de alguna otra forma, no les pagamos más los hoteles. En cuyo caso no tienes otro remedio que volver, a menos que o que tengas dinero para quedarte o decidas no volver, por ende te mudas a otro lado. Es bastante complejo el asunto por la sencilla razón de que si no hay guerra y no hay arreglo, mucha gente, inclusive que ha vivido generaciones en el norte, tanto sea en Manara, Kibbutz Manara, Uh-huh. Como Kiryat Shmona o cualquiera de otros lugares que han desalojado a la gente, una cosa no son las bombas y otra cosa es lo que pasó en el sur. Y cuando ocurre una cosa, la monstruosidad que pasó en el sur, y nosotros que conocemos un poco la frontera, un poco más que ustedes, y mucho mejor que la gente de Tel Aviv, muy seguro yo no me siento. Y entonces con la seguridad no se juega. El gobierno me podría decir, está bien, me preguntas a mí, ¿cuándo yo volvería? Bueno, a mí me gustaría ver un poco lo que pasó antes de que el gobierno de Israel decidió, por forma unilateral, salir del Líbano. Cuando salió del Líbano, puso un montón de bases, ¿sí? Con cámaras, como lo que pasó en el sur. Con cámaras, sacó el ejército y hay un montón de bases que no hay nadie. Yo digo lo siguiente, vuelvan a poner la gente ahí. Y entonces me voy a sentir seguro de que por lo menos si vienen a atacar en masa, tengo quien me defienda. Porque si te diste cuenta, y eso es Vox Populi, no estoy diciendo algo que no es, los de Hamas reventaron las cámaras y así entraron. Uh-huh. ¿Cuál fue la negligencia o no negligencia? Yo ahí no me meto porque yo no juzgo al Estado, como tampoco juzgo al ejército, Uh-huh. porque realmente hoy están muriendo por nosotros, y esa es la verdad. O sea, la única diferencia es dame seguridad. La seguridad es que nadie entra por las fronteras con 3.000 personas. Esa es la seguridad que yo pido. Las bombas, lo siento mucho decirlo y te lo digo de nuevo, ya me acostumbré a vivir abajo de las bombas y también salía a tomar café y también iba al cine y también hacía asado en mi casa, ¿ok? Entre bombas y bombas. Tenés que tomar en cuenta otra cosa, que desde que nos fuimos del Líbano hasta ahora,
Tuvimos 12 años de paz aparente. Es una bomba de tiempo, es cierto, pero no es 3.000 personas que entran a matarte un día sábado a la mañana. El 7 de octubre marcó un antes y un después en Israel, sin duda, para el sur de Israel, para el norte de Israel, para toda la sociedad en general, y todavía el desafío está ahí, es muy complejo, por eso queríamos tenerte, Roberto, escuchar justamente lo que, como uno que está... Sí. Te agrego algo más. La diferencia entre Gaza, la franja de Gaza y el Líbano, que en el Líbano Hezbollah es parte del gobierno de Hezbollah. Eso significa que en el caso que haya un enfrentamiento bélico mucho más que el que existe ahora, tenemos, digamos, legítimamente podemos atacar Beirut, porque no estamos enfrente del terrorismo, sino enfrente del Líbano, cosa que abajo no pasa. Primero y principal que no haya Estado abajo. O sea, hay terroristas y palestinos por separado. ¿Ok? Llámalo de esta forma. Y esa es la diferencia. La diferencia es que con Hamas es imposible firmar un tratado de paz. Pero con Hezbollah se puede. Y esa es la gran diferencia. Yo espero, sinceramente, ahora que el primer ministro va para Estados Unidos, traiga la respuesta también del apoyo total de los Estados Unidos, y no parcial como ha ocurrido en esta guerra, y que de alguna forma haya conversaciones de paz antes de que empiece la guerra. A pesar de que, ojo, estamos en guerra en el norte. La única diferencia es que ninguno de los dos invade ningún país, pero no dejamos de estar en guerra. Israel en guerra. Roberto Hoffman, un residente de Kiryat Shmona, como miles que desde hace 9 meses no están en su casa, y las preguntas abiertas, que son muchas, veremos en el tiempo cómo se van respondiendo. Roberto, gracias por estos minutos. Gracias a vos. Seguimos pensando en las noticias. Importante escuchar al ciudadano de a pie, lo voy a decir así, ¿no? Porque él hace 9 meses no vive en su casa y está ahí sin saber qué vendrá mañana.